Todo comenzó con una mujer desesperada, corriendo y buscando ayuda. Golpeó la puerta de una vecina, casi sin aliento, diciendo que un sujeto la había tenido retenida durante 3 días. Contaba que ese individuo le dijo que quería jugar un juego con ella. Llevaba una cadena gruesa alrededor del cuello, señal de que algo muy grave había pasado. La vecina, impactada pero incrédula, decidió llamar a las autoridades de inmediato. Ella entró corriendo, llorando, diciendo que un hombre la tenía en un lugar llamado La Caja. Fuimos inmediatamente. Ese aviso abrió una puerta a uno de los escenarios más inquietantes en la historia reciente de Estados Unidos. Cuando entramos, supimos que no era una habitación normal, era un taller diseñado para controlar a una persona. Y lo peor no fueron los objetos, sino lo que escucharon. Las grabaciones. Es hora de jugar un juego. Hola, zorra. ¿Qué tal? ¿Estás cómoda? Lo dudo. Tienes las muñecas y los tobillos atados. Estás amordazada y tienes los ojos vendados. Supongo que estarás desorientada y asustada. Es lo más normal en una situación así. Quiero que te recompongas y que escuches esta cinta. Es muy importante que lo hagas. Voy a decirte con todo detalle por qué te he secuestrado, lo que pasará después y durante cuánto tiempo vas a estar aquí. Era como escuchar una versión real de una película de suspenso. Ya saben, ese estilo que más tarde vimos en Saw cuando salió en 2004. Pero en 99, esa película ni siquiera existía. Lo que encontraron era como el verdadero Jigsaw, pero sin efectos especiales ni ficción. Esa voz era auténtica, cruda, imposible de ignorar. Cuando esa voz comenzó a sonar, entendí que tenía que salir de ahí, porque si no lo hacía, quizá nunca lo lograría. Él me dijo que no estaba seguro de que yo pudiera superar su juego. Fue una experiencia realmente terrible. No solo encontramos herramientas, también cuadernos, dibujos y más audios. Años y años de planificación. Cada grabación parecía parte de un guión diseñado para manipular, controlar y quebrar psicológicamente. Muchos comparan este caso con las películas de juegos macabros, pero aquí no había ficción, no había actores, solo realidad pura. Creo que ya te he contado todo lo que sé. Yo no predigo el futuro. No sé si habrá algún cambio de última hora, pero voy a darte un consejo. Si eres lista, sobrevivirás. Encontramos planos detallados de unas extrañas máquinas, junto a grabaciones antiguas y diagramas incompletos. En una de las paredes había incluso una especie de manual, como si fuera un tutorial de un juego o castigo diseñado por él mismo. Todo indicaba que este hombre llevaba años perfeccionando su método, años creando y repitiendo un juego inquietante, tan elaborado como perturbador. El 22 de marzo de 1999, en la pequeña comunidad de Elephant Butte, Nuevo México, nada parecía fuera de lo común. Era una zona tranquila, conocida por su lago turístico y sus casas móviles alineadas a lo largo del desierto. Sin embargo, ese día, a las 10:15 de la mañana, la vida apacible del vecindario se quebró cuando una mujer semivestida, con marcas visibles de sujeción y una cadena colgando de su muñeca, irrumpió desesperada en la casa de un residente local, Cynthia Vigil, trastabillando mientras pedía auxilio. La mujer gritaba que había escapado de un hombre que la mantenía encerrada en un tráiler. La escena fue tan impactante que los vecinos, acostumbrados al silencio del desierto, no lograron reaccionar de inmediato. Uno de ellos, Carla Williams, recuerda el momento como si el tiempo se hubiese detenido.
Ella golpeaba mi puerta y grita mi nombre como si me conociera desde siempre. Está llorando, temblando, la cadena todavía colgando. Lo único que dice una y otra vez es: me tuvo en una caja, me tuvo en una caja. Yo nunca había visto algo así. La mujer, identificada como Cynthia Vigil, relató que había estado retenida contra su voluntad dentro de un tráiler acondicionado especialmente para mantenerla inmovilizada. Según explicó, el hombre que la tenía allí le ponía grabaciones con instrucciones y advertencias, una voz fría, calculadora, que le recordaba constantemente que no tenía salida. Aquel detalle sería el primero de muchos que los investigadores compararían con una mente obsesionada con el control psicológico. Un concepto que más tarde algunos criminólogos relacionarían con la lógica manipuladora del personaje ficticio Jigsaw. Pero a diferencia de la ficción, aquí no había ninguna lección moral, solo la voluntad de dominio absoluto. La policía llegó minutos después. Al ver el estado de la mujer, supieron que la historia no era una confusión ni una exageración. Había algo mucho más oscuro detrás. Cynthia daba detalles con precisión: una casa móvil, un tráiler modificado, herramientas que no parecían de uso común y una voz que salía de un reproductor antiguo. Una grabación que empezaba siempre con una frase que jamás olvidaría. Ella afirmó que aquella voz decía: si estás escuchando esto, ya formas parte del juego. Aunque el contenido real era más explícito, esa fue la versión que se hizo pública debido a la gravedad del caso. El simple hecho de que un hombre hiciera grabaciones para dar la bienvenida a sus víctimas dejó claro que la investigación sería extensa. Los agentes siguieron la descripción de la mujer hasta una propiedad en 513 Bass Road, muy cerca del lago Elephant Butte. Era la casa de David Parker Ray, un mecánico retirado del Servicio de Parques Nacionales. A simple vista, no parecía diferente de las demás casas móviles del área. Pero detrás de ella, conectado por una pequeña pasarela, estaba el tráiler que después sería conocido como La Caja. Al llegar, los oficiales encontraron a Ray acompañado de una mujer llamada Cindy Hendy, quien intentó escapar por la puerta trasera cuando vio a los agentes. Aquella reacción inmediata encendió aún más las alarmas. Dentro del tráiler no había señales de violencia visibles a primera vista. Todo estaba demasiado ordenado. Había instrumentos, cables, cuerdas y dispositivos colocados en estanterías metálicas, como si todo hubiera sido pensado con meticulosidad. Pero lo que más llamó la atención no fueron los objetos, sino una grabadora antigua en una mesa central. No era un cuarto improvisado, era un sitio planificado. Nada estaba ahí por casualidad. Y cuando vimos la grabadora, supimos que había mucho más detrás. Los agentes presionaron play. Lo que escucharon marcaría un antes y un después en la investigación. La voz era grave, pausada, controlada. Hablaba como si estuviera dando instrucciones, un guión cuidadosamente preparado. Ninguna emoción, ningún tartamudeo. Estaba diseñado para manipular, para quebrar mentalmente. Esa voz no estaba improvisando. Era un mensaje estructurado para alguien que estaba siendo condicionado. Y es muy diferente a cualquier caso de secuestro común. Ese audio revela planificación, ritual y repetición. Yo estuve presente cuando entramos a la casa. La habitación estaba sucia y desordenada, exactamente como Cynthia había descrito. Encontramos juguetes modificados, algunos con piezas extrañas que no deberían estar ahí. Luego bajamos al tráiler. Al abrirlo, vimos una silla de aspecto médico, de color negro. Al mirar hacia el techo, notamos herramientas, planos de sus máquinas y pequeñas maquetas. Todo aquello nos dejó completamente impactados. La policía también encontró libros, cuadernos llenos de anotaciones y un extraño muñeco de madera vestido con un terno. Llamaba la atención porque tenía un estilo inquietante, muy similar al que años después inspiraría elementos de la famosa saga Saw. Además había dibujos de mecanismos, esquemas detallados y listas con fechas que al revisarlas parecían coincidir con varias desapariciones locales pendientes de resolver. Por primera vez, la evidencia comenzaba a unir piezas que el condado llevaba años sin conectar. Mientras tanto, la mujer que logró escapar seguía declarando en el hospital. Cynthia explicó que había estado retenida durante 3 días. Contó que la pareja, Ray y Hendy, la vigilaba por turnos, pero en un momento Hendy cometió un descuido.
dejó unas llaves demasiado cerca de ella mientras respondía una llamada telefónica. Ese pequeño instante fue su oportunidad. Cynthia tomó las llaves y huyó como pudo. Escapar de la propiedad no fue sencillo. Corrió por el desierto sin mirar atrás, sin saber si Ray venía detrás de ella o no. Él me engañó desde el principio. Se presentó como policía y me dijo que debía acompañarlo. Al inicio lo planteó como algo para pasarla bien, como si fuera una situación controlada. Pero después cambió completamente el tono. Me dijo, «Estás arrestada». No entendí nada. Me puso unas esposas y me llevó hasta su casa. Ahí me di cuenta de que todo había sido una mentira y que lo que vino después fue algo que jamás imaginé vivir. En el momento en que Cynthia fue interceptada, llevaba una vida marcada por situaciones difíciles. Su trabajo la dejaba expuesta y además luchaba con una fuerte dependencia que la volvía especialmente vulnerable. Todo eso la convirtió en un blanco perfecto para Ray. Cuando la policía profundizó en la vida de David Parker Ray, comprendió que el caso no era reciente ni improvisado. Muy por el contrario, todo apuntaba a que llevaba perfeccionando su método durante más de 2 décadas, operando en silencio en distintas zonas del desierto de Nuevo México y Texas. La idea de que un hombre pudiera mantener una doble vida por tanto tiempo sacudió por completo a la comunidad. Los investigadores descubrieron que Ray tenía un círculo reducido de personas que lo rodeaban, algunas por cercanía emocional, otras por conveniencia y otras simplemente por miedo. En ese grupo sobresalían 2 nombres: Cindy Hendy, su pareja en los años 90, y Glenda Jean Jessie Ray, su propia hija. Ambas tuvieron participación, aunque por motivos muy distintos, y aunque sus papeles se aclararían tiempo después, desde el inicio quedó claro que Ray no había actuado completamente solo. Ray generaba influencia. No era carismático, pero sí controlador. Era el tipo de persona que te hacía creer que lo que hacía tenía un propósito. Y en su mente lo tenía. La policía también descubrió que antes de Hendy, Ray había tenido otra cómplice ocasional, una mujer llamada Linda Martínez, quien había desaparecido de la comunidad en 1987 sin dejar rastro. No existía registro público de ella tras una mudanza repentina. Los investigadores nunca lograron vincularla directamente con el caso, pero vecinos de la época decían que pasaba mucho tiempo en la casa de Ray y que él solía mencionarla como alguien que sabía guardar secretos. A medida que interrogaban a Hendy, esta fue revelando elementos que hundían la imagen de Ray aún más. Según ella, él hablaba abiertamente de entrenar su método desde los años 70, cuando trabajaba como mecánico en parques nacionales. Contaba que usaba ese trabajo para viajar, explorar zonas aisladas y perfeccionar ideas que llevaba anotando desde joven. Pero la pregunta más preocupante surgió de manera natural. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué lo llevó a construir la caja? En su infancia, Ray creció bajo el cuidado intermitente de su padre, un hombre que viajaba constantemente y le enviaba cartas extrañas, según archivos de la familia. Estas cartas, posteriormente encontradas por la policía, contenían descripciones detalladas de fantasías violentas, escritas en un lenguaje que un niño de 10 años jamás debería haber leído. Cuando un menor recibe mensajes así, no los procesa como ficción. Cree que es un modelo. Eso puede distorsionar por completo su manera de entender el control, el dolor y la autoridad. Ray fue criado gran parte del tiempo por sus abuelos en un ambiente rural severo, donde el castigo físico era normal y donde se esperaba obediencia absoluta. En la adolescencia, según un antiguo compañero de escuela, Roger Haskins, Ray ya mostraba comportamientos inquietantes. David siempre estaba dibujando cosas raras. No caricaturas ni autos, sino mecanismos, aparatos con cadenas, palancas. Yo no entendía para qué eran. Cuando lo veo ahora en las noticias, todo encaja. La obsesión de Ray no surgió de un día para otro. Los investigadores encontraron cuadernos que databan de 1975, llenos de esquemas y anotaciones. Muchos dibujos eran versiones tempranas de los dispositivos encontrados en el tráiler.
Era evidente que la caja no había sido una idea improvisada. Era el resultado de más de 20 años de planificación. A lo largo de los años, Ray proyectó la imagen de un hombre tranquilo, padre de familia, trabajador responsable, sin antecedentes llamativos. Pero detrás de esa fachada mantenía una segunda vida cuidadosamente oculta. Cuando la policía analizó su historial, encontró al menos 3 desapariciones que coincidían con momentos en los que Ray viajaba o tenía acceso a zonas aisladas. Marina López, 1982. Desapareció cerca de Truth or Consequences. Nunca se confirmó que se hubiera mudado, como se dijo. Erika Johnson, 1988. Su familia la reportó, pero el caso fue archivado sin avances. Samantha Keller, 1993. Vista por última vez pidiendo transporte cerca de un área donde Ray solía acampar. Lo inquietante era que no se trataba solo de ellas. Más de 50 reportes de desapariciones en los últimos 20 años coincidían en fechas, rutas y patrones que aparecían mencionados en los cuadernos encontrados dentro del tráiler. Había anotaciones que no pudimos relacionar con nadie. Fechas, códigos, estados de ánimo, como si fuera un diario oculto, y varias páginas habían sido arrancadas. Los cómplices. Ray no actuaba del todo solo. Cindy Hendy, su colaboradora más cercana, admitió haberlo ayudado durante al menos un año. Dijo que Ray la convenció de que todo tenía una lógica dentro de su fantasía. Glenda Jean Jessie Ray, su hija adulta, también apareció mencionada. Testigos afirmaron que en una ocasión ayudó a atraer a una mujer, aunque ella insistió en que nunca comprendió la magnitud real de lo que ocurría. Mientras todo avanzaba, en simultáneo, David Parker Ray era arrestado por un caso de secuestro. Durante los interrogatorios, los agentes intentaron vincularlo con otros incidentes, mencionándole nombres, fechas y lugares. Ray solo sonreía. No negaba, pero tampoco confirmaba. Se limitaba a repetir que era un hombre excéntrico y que no había hecho nada malo. Ante su silencio, los investigadores decidieron hablar con su entorno más cercano, su pareja, Cindy Hendy, y su hija, Jean Ray. Al inicio, Cindy aseguró no saber nada, pero cuando los detectives le dijeron, como una técnica de presión, que Ray ya había hablado, ella se quebró. Entre lágrimas, confesó que había presenciado situaciones que la atormentaban. Decía que Ray la obligaba a estar presente en sus juegos y que ella nunca quiso participar. También aseguró que, según él, algunas personas eran liberadas tras ser sedadas para que no recordaran lo ocurrido. Luego fue interrogada Jean Ray, la hija. Su voz temblaba al recordar a su padre. Mi padre siempre me dio miedo. Yo solo limpiaba el lugar donde él guardaba sus cosas. No sabía exactamente para qué servían. Él lo llamaba la caja de juegos. No quiero pensar que era algo más. Cuando los agentes le mencionaron que Cindy ya había confesado parte de lo ocurrido, Jim pareció debatirse entre protegerse y contar más. Él me enseñó un tipo de manual, como un instructivo extraño, sobre qué hacer si algo salía mal. Pero yo nunca lo usé. Nunca participé en nada. El problema para las autoridades era otro. No había cuerpos. Sin testimonios sólidos ni evidencia física directa, las acusaciones más graves quedaban en el aire. Sabíamos que había algo grande. Todo apuntaba a un patrón que llevaba años, pero sin hallazgos concretos, el caso se nos escapaba entre las manos. Teníamos sospechas, pero muy pocas pruebas. David Parker Ray fue oficialmente acusado por secuestro, aunque los investigadores sabían que el caso era mucho más grande. En la evidencia se hallaron más de 60 grabaciones personalizadas, cada una describiendo situaciones que apuntaban claramente a que existió un número similar de víctimas. Aún así, David no dijo una sola palabra útil. Aquí su declaración, fría y sin emociones. No entiendo de qué hablan. La persona que escapó estuvo aquí por acuerdo. Yo pagué por sus servicios. Soy un hombre excéntrico, nada más. No tengo por qué decir algo que no hice. David era como una pared. Nada lo movía. No reaccionaba. Por eso tuvimos que buscar respuestas en su entorno. Cuando interrogamos a su hija y a su esposa, obtuvimos detalles que no conocíamos.
Él me enseñó cosas que nadie debería aprender. Una especie de guía de cómo desaparecer cuerpos. Pero yo nunca lo hice. Solo limpiaba la caja de los juegos, como él la llamaba. Ese detalle heló a los investigadores. La esposa, Cindy Hendy, terminó siendo aún más directa. Al inicio lo negó todo, pero cuando los detectives le dijeron que David ya había hablado, una estrategia para presionarla, finalmente se quebró en llanto. Él hacía juegos muy oscuros. Yo no quería ver nada, pero me obligaba a quedarme. Algunas personas lograron salir con vida, pero no muchas. Cuando Cindy dijo que solo unas pocas habían logrado salir del juego, activamos avisos en televisión y en todo el condado. Teníamos que saber si alguien más había sobrevivido. Y así fue. Aparecieron 2 mujeres más. Todas contaron lo mismo, que David las había sometido a un juego extraño, donde, según ellas, la frase era «vive o muere, tú decides». El llamado juego que mencionaban las sobrevivientes recordó a muchos la trama de películas como Saw, donde un villano plantea elecciones imposibles. Pero en este caso no había ningún supuesto aprendizaje, ninguna moraleja. Solo manipulación, solo crueldad. De acuerdo con los investigadores, solo 3 personas lograron sobrevivir a lo que describieron. Y la cifra de grabaciones sugiere que pudieron ser cerca de 60 víctimas. Pero sin cuerpos, no había forma de presentar cargos más fuertes. Finalmente, David Parker Ray fue procesado únicamente por secuestro, aunque los detectives sabían que estaban frente a uno de los casos más inquietantes de la historia moderna. David Parker Ray fue sentenciado a 223 años de prisión por secuestro, una condena ejemplar impuesta bajo las estrictas leyes de Elephant Butte en el condado de Sierra, Nuevo México. Aún así, el caso estaba lejos de terminar. Paralelamente se abrió un proceso relacionado con los cuerpos desaparecidos, un capítulo crucial que podría cambiarlo todo. La fiscal Catherine Callaghan intentó llegar a un acuerdo con Ray. En esos años, la pena de muerte, en Nuevo México en el 2002, aún estaba vigente, y si se comprobaba que las desapariciones estaban conectadas directamente con él, el resultado sería inevitable. La fiscalía le ofreció un trato, revelar lo que sabía a cambio de evitar la pena final. Ray respondió con una calma inquietante. «Lo voy a pensar». De verdad creímos que lo teníamos. Parecía que iba a hablar. Él quería evitar la pena de muerte, y además le encantaba la atención. Sonreía a las cámaras, saludaba a los reporteros, como si fuera una figura pública. Era extraño verlo disfrutar de eso. Pero antes de que pudiera concretarse cualquier testimonio, todo cambió. David Parker Ray murió de forma inesperada durante su traslado a la instalación correccional del condado de Lee, en Hobbs, Nuevo México. Tenía un interrogatorio programado con la policía estatal. Ese día, nunca llegó. El caso se detuvo por completo. Fue irónico y doloroso. Justo cuando parecía que hablaría, sufrió un infarto. Para las familias que creían que él tenía respuestas sobre sus hijas, madres o hermanas, fue devastador. Para nosotros también. Sabíamos que esa era nuestra oportunidad. La muerte de Ray cerró de inmediato toda posibilidad de continuar con las diligencias más importantes. Más de 50 mujeres quedaron sin respuesta. Las familias, sin cierre. Los investigadores, con un expediente incompleto. Hasta hoy, en Nuevo México se recuerda ese vacío. Un caso enorme, detenido por un solo silencio. Este caso continúa siendo uno de los más inquietantes de los últimos tiempos. Un expediente lleno de sombras, preguntas sin respuesta y vidas que jamás tuvieron cierre. Si quieres más historias reales, análisis y capítulos completos como este, suscríbete a Crímenes Imperfectos.